Buenas noches para todos los presentes. Hoy tenemos nuestra última conferencia, pero no es nuestra última programación en este lugar. Hoy concluimos este ciclo de conferencias de Semana Santa, pero no es el fin de nuestras reuniones y de lo que podemos nosotros aprender aquí. Así que están todos invitados de igual manera para el día miércoles, el viernes y las reuniones también semanales de los sábados. En esta noche vamos a ver esos susurros de un ángel caído. El libro de Apocalipsis nos menciona a nosotros algo que ha ocurrido en el cielo. Y es una guerra. Ha existido una guerra en el cielo entre Miguel, que según las descripciones bíblicas, según su significado en hebreo, estamos refiriéndonos a aquel que es igual a Dios. Eso es lo que significa el nombre de Miguel. Solamente hay un ser que es igual a Dios y es el Verbo. Y ese Verbo, dice la Biblia, fue el que vino a encarnarse y fue el que murió en la cruz. El texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12 nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No había lugar en el cielo para él. Él se había rebelado contra Dios. Y debido a que la tierra le abrió las puertas, fue a este lugar que él vino e hizo su morada. El texto continúa diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Primero había sido vencido y habían sido arrojados del cielo. Pero aquí nos dice algo muy importante. En el momento en que viene la salvación para el mundo, ¿cuándo es? ¿Cuándo se manifiesta la salvación en este mundo? Cuando Cristo vino a morir. En el momento de la cruz fue que se manifestó la salvación en esta tierra. Dice el texto: en ese momento fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Acaso ya no había sido arrojado del cielo? ¿Por qué razón nuevamente dice que es lanzado el acusador de nuestros hermanos? Hay una cosa importante. Cuando nosotros leemos el libro de Job, encontramos que había un representante de esta tierra y ese representante era Satanás. El libro de Job narra un encuentro, una reunión en el universo en que todos los hijos de Dios vienen a presentarse delante de él. Y Satanás es el representante de la tierra. ¿Por qué? La misma Biblia lo dice: él es el Dios de este mundo. Ahora, él tenía acceso al Padre. Él podía llegar allá como lo hizo en el libro de Job, a pesar que ya había sido arrojado del cielo. Aquí nos dice que en el momento en que la salvación es manifiesta, es cuando finalmente el diablo no tiene más entrada como representante de la tierra a acusar al hombre ante Dios, porque ahora nosotros tenemos a otro representante. ¿Quién es? Jesús. Él es ahora nuestro representante. Amén. Ahora, el texto continúa diciendo: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Antes los acusaba, ahora Jesús intercede por nosotros. Pero más adelante el versículo 12 nos dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
después de ese momento tan decisivo, sus días van en un conteo regresivo. Y él sabe ahora que tiene poco tiempo. Pero noten, él es el engañador. Él fue el que engañó a Eva en el principio. Como lo dice acá, él es la misma serpiente antigua. Es decir, que la serpiente no tuvo nada que ver allí con el engaño de Eva. No era el animal como tal. Y si vemos a una serpiente, eso no quiere decir que ese es un elemento de Satanás. Es una criatura de Dios, fue utilizada por Satanás, pero la serpiente en realidad no es el diablo, sino que es Satanás, la serpiente antigua. Vamos a continuar mirando. En 2 de Corintios nos relata cómo es el engaño de Satanás. Él no aparece, como decíamos en estas noches, con cachos, con cola, diciendo, yo soy el diablo y aquí he venido a engañarte. No. Él dice, como dice la Biblia, él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el mismo diablo se presenta ante la humanidad como ángel de luz, no podemos esperar que todo aquel que viene en nombre de Dios sea realmente de Dios. No podemos esperar que todo aquel que diga enseñar la palabra de Dios sea en realidad la palabra sana. Porque ese ángel se disfraza. Y el hecho de que él sabe que tiene poco tiempo implica que él necesita engañar a la humanidad para poder cumplir su misión. ¿Por qué? Porque es que él no quiere morir solo. Él quiere llevarse a todos los que puedan llevarse consigo a una perdición. Vamos a mirar 5 susurros importantes del diablo. El primer susurro importante es: Dios es un tirano. La tiranía, o el concepto que nosotros tenemos de Dios, es muy importante. Y una de las cosas es que nosotros tomamos el concepto de Dios de nuestros padres, porque ellos son la autoridad, la primera autoridad sobre nosotros que tenemos aquí en la tierra. Así que dependiendo cómo sea nuestro Padre, asimismo será nuestra idea de Dios, el concepto que tendremos de cómo es Dios y cuál es esa definición de amor hacia nosotros. Si nuestro Padre fue o ha sido una persona que castiga absolutamente todo lo que hacemos sin darnos motivo a explicaciones, entonces yo me imagino a ese ser que no conozco, que dicen que está allá arriba, que es la autoridad superior de este mundo, que debe ser igual. Ahora, si mis padres además me dicen, eso te pasó por ser desobediente, eso es un castigo de Dios. Si la sociedad que está alrededor mío me dice a cada momento que el pecado que el pecado o la miseria que vemos a nuestro alrededor es castigo de Dios, inmediatamente yo me imagino a un Dios que castiga absolutamente todo. Dios entonces está a la espera que yo en cualquier momento cometa un error para inmediatamente caerme encima y castigarme. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que yo he tenido acerca de Dios. La Biblia nos muestra a un Dios completamente diferente. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió ¿por quiénes? Por todos.
No hay ninguna persona que esté fuera de este sacrificio de Jesús. Jesús murió en absolutamente por todas las personas de este mundo. No es verdad que Jesús murió únicamente por los que creen en Él. No es verdad que Jesús murió únicamente por los que le aman y vienen a la iglesia. Únicamente los que son obedientes. Por eso fue que murió Jesús. La Biblia nos dice que murió por todos. Y esa muerte de Jesús ha dado la oportunidad para que las personas vivan. Él muere para que todos vivan. Y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo tenía una misión cuando vino a esta tierra. Cristo, llamado Emmanuel, porque significa ese nombre Dios con nosotros, el mismo verbo que vino y se encarnó, ese mismo Dios, el Hijo de Dios, estaba haciendo una misión ¿de qué? De reconciliación. Dios mismo estaba reconciliando con Cristo al mundo. Esa era la misión de Jesús. Él venía a esta tierra para reconciliar al mundo con Dios. Esa era la misión. Pero noten esta parte. Él no estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Pero qué te susurra Satanás a ti? Eso es castigo por tus pecados. Sigamos adelante. El texto de Apocalipsis 13:8 nos demarca el momento cuando Jesús realmente muere y cuando Él reconcilia al mundo con Dios. Ese momento es desde el principio del mundo. No desde antes, sino desde el principio del mundo, porque fue en el principio cuando Adán y Eva cayeron en pecado. En ese momento el cordero es inmolado. Legalmente estaba aceptando esa misión y estaba legalmente muriendo. Pero como no había muerte literal de Cristo Jesús, fue por eso que en el Antiguo Testamento Dios mandó que los corderos simbolizaran a Cristo y de una manera simbólica se le perdonaran los pecados al mundo. El texto de Primera de Pedro nos dice que Jesús había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos. Es decir, que Jesús es inmolado, Jesús es predestinado, destinado a morir desde antes de la fundación, es inmolado desde el momento en que el hombre cae y es manifestado cuando finalmente vino a esta tierra con esa misión de salvar a la humanidad. En ese momento que Él muere, cuando el hombre peca, es que Cristo rescata a la humanidad, es que Cristo compra a todo el mundo. Es por eso que nosotros tenemos el hecho de que Dios no destruyó al mundo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho a Adán y Eva: si tú comes del árbol, ¿qué va a pasar? Morirás. Pero no murió porque Cristo en ese momento fue inmolado. Y eso le dio al mundo una cosa que nosotros conocemos como gracia. El texto de Romanos capítulo 3 versículo 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Es decir, que la redención ha hecho posible que el mundo tenga gracia. La compra, el rescate de Cristo, la reconciliación que Él hace con el mundo, el hecho de que Él viene y lo compra para sí,
El hecho de que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, le da al mundo esa gracia, le da al mundo la oportunidad de conocer a Dios. Por esa razón es que la Biblia nos dice que Dios no castiga a las personas si no tienen conocimiento. Si tú no conoces que algo es pecado, Dios no te castiga por eso. Si yo no sé que algo es malo delante de los ojos de Dios, Dios no me castiga por eso, porque Dios es un Dios justo. La Biblia nos dice en Juan 9:41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El texto de Juan 14:21 y 22 nos dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, que únicamente viene el castigo cuando nosotros pecamos deliberadamente. Sabemos que algo es malo, deliberadamente lo hacemos y no nos importa para nada lo que Cristo hizo por nosotros. El hecho de que Cristo está allí, como con esa protección sobre este planeta, como si existiera otra capa, además de la atmosférica, que nos protege a nosotros de la ira de Dios. Y esa capa es la gracia. Y esa gracia existe gracias a que Cristo compró el mundo para sí. Es decir, que nosotros no nos pertenecemos. Es decir, que tú y yo no podemos decir, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Nosotros vivimos, nosotros existimos, nosotros respiramos y gozamos de la lluvia del sol porque Cristo así lo quiere. Por eso la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, porque los injustos que no conocen necesitan conocer a Dios y deben tener la misma oportunidad que cualquier otra persona de conocer cuánto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Satanás te susurra, Dios es un tirano, te quiere castigar, te quiere acabar y está esperando en cualquier momento para exterminarte. Eso es mentira. Ese es uno de los susurros de ese ángel caído. Miremos el segundo susurro. Bien, tenemos acá además Isaías 24, 5 y 6 que nos dicen el por qué este mundo se encuentra allí. Dice acá que es por causa de nuestra propia desobediencia. Porque traspasaron las leyes, es que la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y debido a que traspasaron esas leyes, debido a que fueron desobedientes, entonces vino la maldición y ha consumido la tierra. Es una ley de causa y efecto. Dejamos caer esto y se rompe. No es porque yo en realidad lo esté rompiendo. Es una ley de causa y efecto. Miremos el segundo susurro. El segundo susurro de Satanás es: la ley de Dios no se puede guardar. Bien, hoy en día tenemos grandes debates con respecto a la ley de Dios. Hoy en día tenemos increíbles discusiones sobre qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe obedecer, cómo no se debe, o qué cosas no se deben considerar cuando se va a la obediencia. Muchos dicen que la ley ya quedó abolida, otros dicen que no. Pero ¿qué dice en realidad la Biblia? Si nosotros no tuviésemos las leyes de tránsito, ¿qué pasaría en nuestra ciudad? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la ley de pico y placa? No pudiéramos realmente transitar por esta ciudad. Le damos gracias a que los alcaldes han visto la necesidad de esta ley de pico y placa. Son leyes sencillas. Pero si no tenemos una ley en nuestro gobierno, cualquier persona haría lo que quisiera.
¿Qué encontramos nosotros en Haití después del terremoto? No había quien ejecutara la ley. Había caos, había desorden, había tragedia. ¿Y qué era lo que entonces había como resultado? Una anarquía completa. Porque no había quien ejecutara la ley. Tuvo que haber una intervención internacional para que se llevara a cabo un orden en ese país. Nosotros no podemos en ningún momento imaginarnos que Dios en su universo no tenga una ley. Eso sería algo inimaginable, que Dios en todo el universo no tuviera una ley. La ley de Dios, según como lo dice el libro de Salmos, es verdad, es fiel, es eterna y perdura y está para siempre. Ese es el fundamento de Dios. Dios en realidad sí tiene una ley, porque donde no hubiera una ley, todo el mundo asesinaría. Donde no existiera una ley, pudiéramos tomar a la mujer de nuestro amigo sin ningún problema. Y así sucesivamente cada uno de los mandamientos de Dios. No podemos nosotros pensar que parcialmente la ley ha sido invalidada. No podemos pensar que únicamente ciertos mandamientos son válidos para nosotros. En cierta oportunidad, un cacique descubrió que había una persona que estaba pasando información a sus enemigos y estaban en un momento de guerra. Las dos tribus indígenas se encontraban en guerra. Y ese cacique no sabía cómo era posible que cada estrategia militar era descubierta por sus enemigos. Algo estaba pasando, algo andaba mal y era importante que descubrieran la verdad. ¿Quién era el que estaba pasando información a los enemigos? Así que dijo entonces, bien, vamos a hacer una investigación y a la persona que encontremos culpable, vamos a darle como castigo 30 azotes, porque no podemos permitir que esto continúe así. La investigación entonces se llevó a cabo. Finalmente entonces, el que estaba a cargo de esta investigación viene al cacique y le dice: Majestad, hemos encontrado a la persona culpable. Bien, el cacique sale entonces de su choza a enfrentarse con esta persona y sale enfurecido porque lo único que quería hacer era ejecutar la ley que él mismo había dicho. Para su sorpresa, la persona que había estado pasando información era su propia madre. ¿Qué hacer? Si le damos los 30 azotes, mi mamá se muere. Pero si yo no ejecuto la ley, ¿qué pasa conmigo? No voy a tener más autoridad, voy a perder la autoridad. Ya no voy a poder decirle a nadie haga o no haga, porque entonces me van a decir a su mamá si la perdona, pero entonces a mí sí me la aplica. Usted es entonces una persona parcial. Solamente a los que le conviene lo hace y a los demás no. ¿Qué hacer? Le ordenó al verdugo que pusiera a su mamá allí en la piedra, en la roca. Cuando el verdugo estaba a punto de dar los latigazos, el cacique se quitó su ropaje, la abrazó, se acostó encima de ella, la abrazó y le dijo al verdugo: ejecuta la sentencia. De esa manera habían dos cosas que él había ganado. Primero, él había ejecutado la condena. No había cambiado su propia ley por el beneficio de su mamá. Pero también había sido misericordioso y había salvado la vida de su mamá. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la reacción de su madre al ver esa actitud de este cacique? ¿Cambiaría o no cambiaría? Claro. La mamá pudo haber dicho: bueno,
como a mí no me dieron el castigo, pues yo puedo seguir pasando información al otro lado. ¿Sí o no? Él fue el que tomó el castigo, no yo. Mi hijo me salvó. Así que quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera ahora. Porque ya quedé libre del castigo. Quedé libre de la ley que mi hijo mismo dio. ¿Creen ustedes que eso es así? No me parece lógico. Si Él te salvó por misericordia, eso debiera despertar en ti un agradecimiento tan grande por amor que tú no lo volverías a hacer. Ni siquiera lo pensarías. Ahora, Jesús guardó los mandamientos de Dios cuando vino a esta tierra, demostrándonos que sí era posible guardarlos. Veíamos el viernes que Jesús no vino para demostrar lo que un Dios puede hacer por la humanidad, lo que un Dios puede, o cómo un Dios puede vivir una vida santa, sino fue como un hombre puede vivir una vida santa dependiendo de Dios. Porque si uno se pone a pensar, ¿por qué Jesús se la pasaba orando todas las noches? No tiene sentido. ¿Acaso Jesús no era Dios? Él no necesitaba orar como para estar bien y vivir rectamente. ¿Cuál era su necesidad de estar orando a cada momento? Precisamente eso. Él vino como hombre y como hombre debía vivir cada uno de los pasos y de las dificultades, de las tentaciones, soportarlas, así como nosotros debemos soportarlas. Eso nos demuestra una cosa, que tú y yo sí podemos hacerlo únicamente cuando nos unimos a Dios y estamos en oración. Podemos vivir una vida recta. Amén. Hay una cosa que de pronto nosotros no entendemos, y es que los pecados no se pueden perdonar. Lo que Dios hace es perdonar al pecador. Si el pecado pudiera perdonarse, Dios pudiera haberle dicho a Adán y Eva: no te preocupes, ¿cuál es el problema? Solamente lo que hiciste fue comer del fruto. Eso no es nada del otro mundo. Imagínate, por comerte el fruto, te voy a castigar a ti. Además de eso, voy a tener que enviar a mi hijo para que muera allá y sufra y lo maltraten y lo azoten. Además voy a permitir solamente por comer un fruto que todo el mundo quede sumergido en maldad, en destrucción, en tristeza, en desolación. O sea, coloquemos las cosas en la balanza. Comer un fruto, el mundo, destrucción, hambre, guerras, pestilencias, desolación, tristeza, llanto. Además de eso, para tener que salvar al mundo, tengo que enviar a mi propio hijo con el riesgo de que mi hijo también peque y de pronto caiga, dañe todo el plan de la salvación. ¿No creen ustedes que la balanza está como muy hacia el otro lado? ¿No era más fácil que Dios dijera: no te preocupes, la próxima no lo vuelvas a hacer? ¿Sí o no? Si nosotros transgredimos una ley de tránsito y le rogamos al policía que no la perdone, él está siendo injusto. Porque yo soy un transgresor. Yo pasé el semáforo en rojo y yo merezco una sanción. ¿No es así? Si el policía quisiera hacer lo que Dios hace y ser realmente justo, debería ser algo similar a lo que hizo el cacique. Decirnos a nosotros: no te preocupes, yo voy a sacar de mi bolsillo y voy a pagar la multa. De esa manera el policía no sería injusto. Él estaría pagando la transgresión mía y me estaría dando la oportunidad para que yo me fuera sin tener que pagar. Eso sí es justicia. Por esa razón los pecados
no se pueden perdonar. Los pecados tienen que recibir un castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si yo no muero, no es que me está dando la libertad a Dios para que haga lo que quiera. Antes, al contrario, es que el cacique ha tomado el castigo por mí. Es que el policía me pagó la multa. Y entonces, ¿eso qué me hace a mí? Libre. Yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Me puedo pasar todos los semáforos en rojos que yo quiera. ¿Creen ustedes que eso es así? Ahora, es verdad que si yo peco, Cristo toma sobre sí mis pecados. No es que me perdone mis pecados, es que quita mis pecados y se los toma Él mismo. Pero como la muerte de Cristo valió por todos esos pecados, entonces eso hace que haya posibilidad para ti y para mí como pecadores que podamos ser libres. Pero eso no nos da la libertad de hacer lo que queramos, sino antes, al contrario, por agradecimiento debiéramos entregarnos a Dios y darnos cuenta del gran amor de Dios hacia nosotros. Pero ¿qué nos dice el diablo? El diablo dice: Dios odia al pecador porque tú eres pecador. Eso no es verdad. Dios ama al pecador. Dios ama al asesino. Dios ama al violador. Dios ama al borracho. Dios ama al que le pega a su esposa y al que abusa a los niños. ¿Sí? Dios los ama. Pero ¿qué es lo que Él odia? Lo que ellos hacen. Y por esa razón es que Él les da una oportunidad para que conozcan y se den cuenta de lo que ese cacique ha hecho por ellos, para que se arrepientan, para que nos arrepintamos y obtengamos el perdón de Dios. Miremos el tercer susurro del enemigo. El tercer susurro del enemigo es que el alma es inmortal. No muere. En la antigüedad, los egipcios creían que una persona, cuando moría, iba a otro mundo. Era la vida del más allá. Y entonces, por esa razón, los faraones eran enterrados no solamente eran embalsamados con todas sus joyas, sino que entraba allí también sus criados, la comida, el vestuario que él pudiera necesitar para el más allá. Se le construían las pirámides para que él tuviera una buena morada, y si era posible su propia esposa y el resto de familia, el gato, el perro, todo el mundo, para que él pudiera vivir bien en el más allá. Los romanos también creían lo mismo. Los hindúes y más tarde el budismo creó lo que hoy conocemos como la reencarnación. Es que una persona en realidad no muere. Y eso de tener 7 vidas es precisamente eso. Que tú vas, mueres, pero entonces reencarnas, dependiendo cómo haya sido tu vida, en un animal, bien sea, dependiendo del grado obviamente. Si es muy muy malo, puedes volver como un ratón, puedes volver como una serpiente, como un perro, pero si eres mejor, entonces puedes reencarnar como otra persona. Pareciera fantasioso, pareciera eso de cuentos de hadas, pero es increíble que un alto porcentaje de Colombia cree en la reencarnación. Y hoy en día todo el mundo que va a hacer yoga inocentemente piensan que son buenos ejercicios, cuando en realidad yoga es la forma como te puedes liberar de la maldición de la reencarnación. Cada ejercicio que se hace en yoga es una adoración al sol, para que así, de esa manera, pueda tener misericordia de ti y tú puedas romper esa maldición. En nuestro hemisferio no se habla de reencarnar en animales, pero esa es la realidad, esa es la ideología, esa es la filosofía, porque el hinduismo no es una religión.
El hinduismo es una filosofía, y eso lo dicen los mismos libros hindúes. Es una filosofía, es una imaginación, una maquinación de personas, de seres humanos. No es una religión. Entonces, ¿para qué seguir una imaginación, una filosofía? Miremos lo que dice la Biblia. La Biblia sí nos da a nosotros la respuesta. La Biblia nos dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. La Biblia entonces nos dice que Dios forma al cuerpo del polvo de la tierra y entonces sopla en su nariz ese poder creador que únicamente Dios puede dar. Y como resultado de la unión de estas dos cosas, tenemos lo que nosotros conocemos como el alma. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo pienso que el alma es un ente separado, independiente, que no puede morir. Cuando en realidad el alma es simplemente la unión del espíritu con el cuerpo. Miremos un ejemplo. Tenemos nosotros este acetato transparente de color rojo y tenemos este acetato de color amarillo. Si nosotros los interponemos, de pronto los colores aquí no nos cuadran, pero si nosotros interponemos un azul con un amarillo, nos va a dar a nosotros ¿qué? El verde. El verde. Ahora les pregunto, ¿es el verde un ente separado, independiente del amarillo y del azul? No. Es simplemente la sobreposición de estos dos acetatos. Eso es todo. El verde no existe en realidad. Siempre y cuando esos dos acetatos transparentes estén unidos, tendremos la existencia del verde. De lo contrario, el verde no existe. Es como si nosotros mirásemos acá la electricidad más el bombillo. El bombillo no me da a mí la luz, ni la electricidad es la luz. Yo necesito la unión de las dos cosas para poder tener como resultado la luz. Miremos además. Entonces, si mi alma es el resultado de la creación, entonces mi alma es lo que yo soy. Mi alma es entonces mi personalidad. Mi alma es entonces lo que yo pienso, todo lo que yo sé, todo lo que yo creo, todo lo que se maquina en mi mente. Mi alma es todos esos sentimientos, bien sea odio, pasión, amor, envidia, odio, todas esas pasiones que a veces leemos en la Biblia que dice que la carne no es otra cosa que mi alma, no es otra cosa que mi yo, no es el cuerpo. El cuerpo es simplemente los brazos, la sangre, los músculos, el corazón, el cerebro, y eso no tiene nada que ver con mi envidia, con mi odio, con mis pasiones, en absoluto, nada que ver con eso. La carne de la cual habla la Biblia es mi alma, es mi yo, es mi personalidad. Por esa razón la lucha más grande que tiene un ser humano es contra su propio yo, es contra su propia alma, es contra sus propios sentimientos, contra su propio orgullo. Bien, si ese es el alma, entonces obviamente tendríamos que... Por esa razón, la Biblia dice que todas las almas son de Dios. Porque ¿qué hizo Dios con todos los seres humanos? Comprarlos. ¿No es así? Los compró y por eso es que nosotros existimos. Y por eso la Biblia dice que el alma que peca, esa morirá. Es decir, que el alma es simplemente un sinónimo de persona o de personalidad. Por esa razón el alma no puede ser inmortal, porque dice la Biblia que el alma que peca, esa muere. Entonces si muere, se acaba, porque ese es el color verde de nuestro ejemplo. Esa es la luz. Si nosotros apagamos aquí el switcher, no tenemos más luz. Tenemos bombillo, tenemos electricidad, pero se desconectó. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros. La Biblia nos dice eso, pero sin embargo miremos lo que dice acá el libro de Eclesiastés.
12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si el espíritu fue lo que Dios dio, ¿qué dijimos que era el espíritu? Era ese poder creador, porque fue ese aliento que Dios sopló en la nariz de Adán cuando lo creó. Y el polvo era el cuerpo, y vuelve a la tierra. Y el alma, que era el color verde, simplemente desaparece. Por eso dice Salmo 104:29: les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Ahora, por esa razón Eclesiastés 9:5, 6 y 10 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay nada que ellos puedan decirnos que nosotros no sabemos. No hay comunicación. La Biblia dice que su amor y su odio y su envidia terminaron. ¿Y eso dónde los encontrábamos nosotros? En los sentimientos. ¿Y los sentimientos son qué? Parte del alma. Por esa razón dice que no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ninguna persona que ha perecido, que ha fallecido, sabe más o puede comunicarse con nosotros. Además de eso, la Biblia nos dice en Salmo 146:4: pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día. Perecen sus pensamientos. Él no puede pensar ya más. La Biblia además dice en Job 14:21: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Por muy tristes que estemos y por mucho que le contemos allí en el sepulcro, en la tumba, no nos van a escuchar. Ahora, hay muchos que dicen que sí, y hay muchos que dicen que experimentaron cosas y que sí sintieron la presencia de ese ser querido que había muerto. Pero una cosa es lo que nos dice la Biblia y otra cosa es lo que nos dice la gente. Una cosa es lo que te susurra el diablo y otra cosa es la verdad. Precisamente hoy estamos mirando los susurros de un ángel caído. Esos susurros son precisamente esto, lo que estamos nosotros analizando. Salmo 115:17 nos dice que ellos ni siquiera se van al cielo a alabar a Dios. No alabarán los muertos a Jehová, dice la Biblia, ni cuantos desciendan al silencio. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? Los vivos. Por eso leíamos nosotros el día jueves que el catecismo decía que se creía en la resurrección de los muertos. El catecismo mismo nos está diciendo que hay una resurrección de los muertos. Pero además del catecismo, la Biblia nos habla de una resurrección de los muertos. Ahora, si los muertos están ya arriba, si los muertos fueron al cielo, ¿para qué viene Dios a resucitarlos? ¿A quién viene Él entonces a resucitar? Si ya están allá arriba alabándole. ¿Y para qué habla la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia de un día del juicio cuando la gente supuestamente ya se está quemando antes de ser juzgada? Los muertos nada saben. Si quieren saber más acerca de este tema, pueden
comunicarse con la persona encargada de la salida para que se inscriban a un curso bíblico gratis en donde les puedan explicar cada uno de los detalles con respecto a este tema. Es muy interesante mirar, porque hay muchas preguntas aquí y hay textos en la Biblia que de pronto pueden confundirnos. Pero estos son los susurros del enemigo. Estos son los susurros de un ángel caído. En Génesis 3:4, la serpiente antigua le dijo a Eva: no moriréis. No moriréis. ¿De quién es esa mentira? ¿De Dios? De la serpiente. La serpiente es la única que te dice: tú no te mueres. Cuando tú mueres, en realidad tú no mueres. Tú encarnas o te vives en el más allá, o te quedas rondando sin descanso por allí, o asustas a la gente, pero no te mueres. O te vas al cielo o te vas al infierno. Eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Mientras que Dios dice: morirás. Todo aquel que cree en Cristo Jesús no se quedará en la tumba, sino resucitará. Es decir, que con Cristo tenemos esperanza. Hay una resurrección de los muertos, y es cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. La cuarta mentira, el cuarto susurro, es que el hombre es un Dios. ¡Wow! Si el hombre es un Dios, bueno, imagínense, entonces somos superhombres, y entonces tenemos que buscar la forma de descubrir cómo y cuándo es que nos volvemos hombres, porque yo no sé. El cuarto susurro entonces es que el hombre es un Dios. Y eso no solamente es un susurro, sino es una realidad en cada una de las películas que vemos. Cada una de las películas tiene un mensaje, y es que tú tienes un héroe en ti que debes despertar. Hay una persona, hay algo bueno dentro de ti que debes buscar, que debes descubrir. Cada una de las películas hace siempre ese cierre, que el hombre tiene algo bueno que debe descubrir. En cualquiera de las culturas antiguas, egipcias, hindúes, se habla de que el hombre tiene en la base de la columna, tiene una serpiente que hay que descubrirla, y esa es uno de los objetivos del yoga. Descubrir, despertar esa serpiente que se encuentra allí enroscada. Porque eso es algo bueno, eso es lo único bueno que tenemos nosotros y que se necesita despertar. Eso es algo que debe fluir, eso es algo que debemos descubrir, y es por esa razón que los hindúes buscan a través del yoga, a través de la meditación trascendental, tener ese encuentro con ese ser espiritual, poder llegar ellos hasta esa altura espiritual de la perfección. Pero el hombre no es ningún Dios. ¿Y por qué razón entonces religiones, iglesias como los mormones enseñan que Adán es en realidad Jehová, que vino o que estaba aquí y debido a su vida pudo subir a los cielos y convertirse en Jehová? ¿Y cómo es posible que según el libro de Mormón todas las personas pueden llegar a ser dioses cuando lleguen a los cielos? Y las personas que viven aquí son en realidad almas por allá que están en un tipo de lugar que Dios entonces eligió para que vinieran. Y las almas que eran malas se convirtieron en las personas negras. Y las almas que eran buenas se convirtieron en las personas blancas. ¿Qué tipo de cosas y mentiras son estas? Menciono específicamente esto porque está directamente relacionada con uno de los susurros del diablo, que el hombre es un Dios, que el hombre puede llegar a ser Dios. Eso es precisamente lo que dijo la serpiente en el principio. Sin embargo, miremos que otros predicadores, además de ellos, de esta iglesia,
enseñan exactamente lo mismo. En uno de los canales, todos los domingos, y de hecho casi todos los días, aparece este señor. Si ustedes tienen cable, van a poderse dar cuenta que aparece este señor predicando, el señor Kenneth Copeland. En uno de sus en una de sus presentaciones por televisión, dijo: tú no tienes un Dios en ti, tú eres uno. Ahora Pedro dijo: ¿por qué las grandes y maravillosas promesas tú te conviertes en participante de la clase divina? Es decir, lo que la Biblia dice, que Dios te hace participante de la naturaleza divina, Él está diciendo que te está haciendo participante de la clase divina. Es muy diferente. Muy bien, entonces, ¿somos dioses?, pregunta él. Sí, somos un tipo de dioses, dice Kenneth Copeland. Y él es uno de los más grandes predicadores del mundo evangélico hoy en día, que ha escrito cantidades de libros y se reproducen, se publican estos libros y llegan a las manos de las personas. Miremos además que dijo él en una de sus presentaciones, siguiendo la fe de Abraham. Dijo que Adán fue Dios manifestado en la carne. Adán fue Dios manifestado en la carne. Exactamente lo que dicen los mormones. Idéntico. La razón de Dios al crear a Adán fue su deseo de reproducirse él mismo. Quiero decir, una reproducción de sí mismo. Y eso fue lo que hizo en el jardín del Edén. Por esa razón escuchamos eso de que el pecado original fue la reproducción supuestamente con la serpiente. ¿Han escuchado eso? O que el sexo es en realidad el pecado original. ¿Pero acaso Dios no hizo a hombre y mujer y les dijo que se reprodujeran? ¿Acaso no bendijo Dios el matrimonio? ¿No es acaso el matrimonio una institución divina? Él no fue un poco como Dios, dice Kenneth Copeland. Él no era casi como Dios. Ni siquiera fue un subordinado de Dios. Adán fue tanto como Dios como lo que tú puedes llamar desde aquí. Pero resulta que se fue la luz. Y no podemos llamar. Y el celular se nos ha descargado. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Nos paramos, nos sentamos, nos acostamos, pensamos, miramos, hacemos. ¿Y qué hacemos? Y de repente se pone a llover. Y un aguacero de esos que saben caer aquí en Bogotá. ¿Y ahora qué hacemos? Obviamente abrimos la puerta y salimos en medio del aguacero, así tengamos o no tengamos sombrilla, y nos caminamos por este caño que es tan peligroso para llegar al inglés y vernos con esa persona que tanto amamos. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más difícil? O mejor, ¿qué es más fácil? ¿Qué requiere menos esfuerzo? ¿Quedarnos sentados, acostados, tranquilos, o irnos en medio de la lluvia a buscar a esa persona que tanto queremos? ¿Qué requiere menos esfuerzo? Quedarnos. Pero eso no es lo que hace el amor. El amor hace lo imposible por ver a esa persona que amamos. El amor hace que nosotros lleguemos y hagamos imposibilidades únicamente por agradar a la otra persona. Y esa es la verdadera obediencia. No es que en realidad esta persona esté tratando de, al irse de aquí hasta allá en medio de la lluvia, de ganarse la aprobación de su novia. No, él ni siquiera estaba pensando en eso. No es que llegó a decir, a menos que sea una de esas personas bien celosas, pero mira lo que yo acabo de hacer, me vine desde allá, en medio de la lluvia, para que ahora vengas y me reclames que por qué no te llamé en todo el día. ¿O de pronto somos de ese tipo de personas? No, yo no creo que eso esté en un amor natural, un amor sincero y verdadero. Nosotros ni siquiera estábamos pensando lo que estábamos haciendo, simplemente teníamos una cosa en mente y era vernos con esa persona. Esa es la verdadera obediencia. Nosotros ni siquiera tratamos de comprar el cielo. Nosotros lo hacemos porque amamos tanto a Dios
que no podemos realmente quedarnos quietos. Tenemos que demostrarlo y por eso estamos aquí. Por eso es que nuestros jóvenes cantan aquí al frente, porque lo único que hay en su corazón es ese amor hacia ese Dios que ha hecho todo por ellos. Por esa razón hacemos lo que hacemos. Por esa razón la gente a veces nos considera locos. Porque es de locos estar enamorados, ¿no es así? Y las cosas que los enamorados hablan es cosa de bobos y de tontos. ¿O no es así? Porque uno dice, pero... en fin, están enamorados. Y esa es la realidad. Y esa es la locura de la cual la Biblia habla. ¿Por qué? Porque amamos a un ser que no vemos. Y decimos que Él ha hecho todo por nosotros. Y que regresa nuevamente, a pesar de que no tenemos ninguna confirmación visual de eso. Pero eso es fe. Tener esa convicción en algo que no vemos. Y no aferrarnos de las cosas que podemos ver y que podemos tocar. Esa es la verdadera fe. Una verdadera confianza en Dios y una verdadera entrega. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por los santos. Jesús no murió, como decíamos ahora, por los que creen en Él. Jesús murió por los pecadores y sabiendo que éramos pecadores. Y estamos hablando de pecadores. No de pecadores así chiquiticos. No, por los pecadores murió Él. Sabiendo cuáles son nuestras debilidades. Sabiendo y comprendiendo qué es lo que nosotros experimentamos y por qué razón caemos y nos arrepentimos y volvemos a caer y volvemos a arrepentirnos y volvemos a caer y volvemos a arrepentirnos. Esa lucha la conoce Dios y por eso murió por nosotros. Pero lo importante es que Él nos da el poder para cambiar. Dice Lucas 5:32: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino por los justos o los que se creen justos, sino los pecadores. Pero no para que sigan pecando, sino para qué. Para el arrepentimiento, para que no pequen más. Él le dijo a la mujer: vete, tranquila, pero no peques más. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, nos hace un llamado en esta noche. Y ese llamado es para que no le sigas creyendo los susurros al enemigo. Para que no sigas creyendo que Dios es un Dios tirano. Para que no sigas creyendo que Dios, o que es imposible guardar y ser obediente a Dios. O que el alma es inmortal. O que de pronto Dios no te acepta como tú eres. Estos son susurros de un ángel caído. Como él está caído, lo único que le espera a él es el juicio. Y él quiere llevarse consigo a todo el que pueda arrastrarse. Pero tú hoy necesitas tomar una decisión. ¿Quién desea dejar de creerle al diablo?